experimentando un gran desafío. Por un lado, el coronavirus pone a prueba a la humanidad y por otro lado, a los estados, los políticos, los gobiernos, su capacidad de conducir en una situación no convencional a sus países. Pero en medio de esta crisis sanitaria provocada por la expansión a nivel mundial de la pandemia del coronavirus, las tensiones entre China y Estados Unidos escalan. Una teoría salió a la luz pública: el COVID-19 pudo haberse originado fuera de la ciudad china de Wuhan. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, acusó a Estados Unidos de haber esparcido el virus en Wuhan, epicentro del brote en la nación asiática. Lijian hizo la conexión directa con los Juegos Militares en Wuhan en octubre del 2019, que incluyó una delegación de 300 militares estadounidenses que presuntamente pudieron portar el agresivo virus. El alto funcionario citó directamente al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, quien, al ser cuestionado por congresistas estadounidenses sobre muertes por influenza en Estados Unidos que más tarde, escuchen bien, se identificaron como COVID-19, respondió reafirmando que algunos casos realmente han sido diagnosticados así hoy en Estados Unidos. Ante estas acusaciones, la respuesta de Donald Trump ha sido denominar al COVID-19 como el virus chino o virus de Wuhan, para atacar y estigmatizar a China y neutralizar esta acusación. Lo llamo así porque viene de China, por eso, porque quiero ser preciso. Los chinos están diciendo que fue causado por soldados americanos y eso no puede ser, ha declarado Donald Trump a la prensa. Expertos no descartan la teoría y cuestionan, por ejemplo, la relación que tiene el simulacro de pandemia realizado en Nueva York en octubre del año pasado con los mismos soldados que participaron del evento deportivo realizado en Wuhan. ¿Coincidencia? El brote del coronavirus ha configurado el mapa geopolítico mundial. El impacto imprevisto que ha tenido en Occidente posiciona a China como la potencia capaz de reactivarse económicamente y ayudar a frenar la pandemia. Pero al mismo tiempo, Noam Chomsky, filósofo político estadounidense, escribió un polémico análisis donde habla de un plan de 3 fases, que en resumen dice así: Estados Unidos necesitaba parar a China para frenarlo en su expansión económica. Así que la CIA, el grupo Bilderberg, que agrupa a los más poderosos del mundo y otros poderes del planeta, acordaron estallar una guerra bacteriológica de baja intensidad en China que no afecta a jóvenes ni a niños, que es la mano de obra futura, pero sí ataca a las personas mayores, mano de obra inactiva. Muy perverso. La segunda fase es el control total de la guerra bacteriológica y la dependencia de las vacunas. La última fase, la implementación del nuevo orden mundial. Frente a esto nos preguntamos: ¿cómo se reconfigurará el mapa geopolítico mundial luego de la pandemia? ¿Cómo será ese nuevo orden mundial? ¿Qué está haciendo Latinoamérica ante la pandemia del coronavirus, que al final posiblemente dependerá de la agenda que quieran los dueños del mundo, los dueños del capital? Coronavirus, reingeniería social versus nueva geopolítica mundial. Pongamos el punto en la I. Hay algunas discusiones sobre el origen del nuevo coronavirus. Altos funcionarios de Estados Unidos y miembros del Congreso han hecho varios comentarios irresponsables y falsos para calumniar y atacar a China. China se opone firmemente a estos comentarios. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, todavía tienen puntos de vista diferentes sobre el origen del virus. Como dije repetidamente, creemos que es un problema científico y requiere opiniones científicas y profesionales. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia mundial a COVID-19.
China superó la enfermedad en la provincia donde se registró la enfermedad. Podemos decir que ya hemos logrado una victoria decisiva. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos con las circunstancias de llegando desde fuera de la frontera, nuevos casos confirmados, todavía mucho para llegar a la victoria final. Y el gobierno chino ha anunciado que va a ayudar a 82 países en esta batalla para apoyarlos, para intercambiar las experiencias. Así que estamos trabajando poner en práctica la construcción del destino de la humanidad. Ahora el epicentro de la pandemia se desplazó a Europa y a Estados Unidos. Y los países, en lugar de coordinar estrategias en conjunto, cada cual las va trazando de forma aislada, enfocadas la gran mayoría en la contención de pérdidas económicas. Hoy Italia, España, Francia sufren las consecuencias con cientos de miles de casos registrados y si bien ahora los protocolos de cuarentena son estrictos, las medidas llegaron tarde para prevenir la muerte. Con España e Italia en estado de alarma, como los nuevos focos del coronavirus, los países de Europa tomaron medidas drásticas para frenar la pandemia. El cierre total de las fronteras ha sido una de las más urgentes. El continente es ahora el que más casos de fallecidos reporta, superando a China, pese a tener una población menor a la del gigante asiático, alcanzando la cifra de más de 87.000 contagiados. El gobierno de Francia decretó medidas de choque inéditas, restringiendo los movimientos de sus ciudadanos y ha puesto a Francia en guerra contra el coronavirus. En medio de este panorama, Emmanuel Macron suspendió la segunda vuelta de las elecciones municipales en ese país y aplazó la polémica reforma de pensiones. Por su parte, el primer ministro Boris Johnson resiste en poner las medidas drásticas, a pesar de que la evolución del coronavirus en el Reino Unido muestra cifras alarmantes. El repentino aumento de casos en Escocia provocó que después de varias semanas de haberse reportado contagios de COVID en el país, el primer ministro ordenara el cierre de lugares públicos como bares, centros comerciales y restaurantes, el cierre de comercio, centros escolares, declaraciones de estados de alarma, aislamiento en el caso de las personas que se encuentran sanas, son algunas de las medidas que se ponen en marcha. España, necesitamos ayuda. Leganés se está muriendo. No hay sitio en el hospital. Está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador. Pero no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Me han llegado un audio indicando de que han tenido que cerrar el hospital, que van a poner un hospital de campaña. Están los militares. Esto es una vergüenza a nivel nacional. Esto no hay derecho. Tienen derecho a vivir porque han trabajado y porque ahora estamos en nuestros mejores años y nos están quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. Estamos acojonados. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos, los equipos de protección individual, las mascarillas. Esto es alarma. Mascarillas, hostia. Que es que tenemos personas mayores que cuidamos también. Yo no puedo verlo. Lo estamos viendo, Jorge Javier, que es duro, es fuerte y... Perdón, coño, que es que...
Estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España, médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia. Y hemos sido maltratados en este país y nos da igual. Este virus lo mata la solidaridad. La cura del coronavirus, la solidaridad. Mientras en Alemania, la presidenta del Banco Central Europeo advirtió que la pandemia podría detonar una crisis económica tan grave como la del 2018. Por cierto, he señalado al grupo Bilderberg, los más poderosos de la élite económica mundial, en planificar la crisis financiera del 2008. Y la tesis de los teóricos de la conspiración va hasta haber planeado matar gran parte de la población mundial. Llama poderosamente la atención una reunión secreta que tuvieron en mayo de 2019 en Suiza, justo 5 meses antes que apareciera la enfermedad en China. Curioso, ¿no? Desde Londres, el primer ministro Boris Johnson ejecutó un paquete de rescate de cerca de 40.000 millones de dólares para amortiguar el impacto del brote en su economía. Básicamente, decidió sacrificar vidas humanas para no detener la remodelación económica que hacen antes de su salida de la Unión Europea, lo que generó críticas imparables, porque debían morir los que tenían que morir. Luego se retractó recomendando cuarentena a las familias con síntomas. Ante la inacción de Boris Johnson, la población comenzó a tomar sus propias medidas. Estamos en pie de guerra, vamos a apoyar a millones de empresas, negocios y familias para lo que se viene, dijo Johnson. Y es el momento que entonces los países consideran que las políticas económicas neoliberalistas que se aplican por el Fondo Monetario tiene ese sentido, ese concepto tiene al fondo, que para ellos el más importante son los intereses económicos y la vida de los seres humanos y valores humanos no vale tanto que, bueno, lamentamos muchísimo y condenamos esa decisión política que han tomado. En América se concentra el 1% de los casos del coronavirus en el mundo, principalmente en Estados Unidos. En medio de la rápida propagación del virus en la nación norteamericana, la principal medida que tomó el gobierno de Donald Trump fue la protección de la economía, apuntando a los mercados con un estímulo de liquidez de 850.000 millones de dólares, restando importancia al brote pandémico y enfocando la crisis con el corte político para consolidar su liderazgo en la plena campaña electoral. Y en última instancia, el mandatario invocó la Ley de Producción de Defensa de 1950 que faculta al gobierno movilizar la industria privada para aumentar la producción en nombre de la seguridad nacional. La lucha de China contra el coronavirus le dio a Estados Unidos una gran ventaja, ha dicho a una televisora Kurt Campbell, ex subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico. La pasada semana, China y Estados Unidos iniciaron la carrera por lograr la vacuna que acabe con el brote pandémico de la COVID-19. El desarrollo de las dos vacunas está muy avanzado. Incluso las pruebas clínicas ya comenzaron a realizarse en humanos. Los científicos chinos identificaron en apenas 2 semanas el patógeno causante de la neumonía, COVID-19, y secuenciaron su genoma, el cual compartieron con la comunidad internacional. En la lucha global para frenar la pandemia del coronavirus, no son pocas las compañías farmacéuticas de diferentes países que trabajan en un remedio que permita combatir este virus. Reportes de la Organización de Naciones Unidas hasta el momento, el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 ha recaudado más de 43 millones de dólares de más de 173.000 individuos y organizaciones pocos días después de su lanzamiento. La Comisión Europea ofreció apoyo financiero de 80 millones de euros, más de 85 millones de dólares, al laboratorio alemán CureVac, tras hacerse público que Estados Unidos estaba intentando hacerse con el derecho exclusivo de una potencial vacuna contra el coronavirus de esta empresa. Pareciera que a Estados Unidos no le interesa poner orden, tomar medidas drásticas para prevenir la pandemia. La escena en Miami es constante en otros sitios y la pandemia del coronavirus lo que se ha hecho es poner al descubierto cuán deteriorado está el sistema sanitario en ese país. Funcionarios de salud
se enfrentan a la escasez de equipos de pruebas, máscaras médicas y otros suministros que ponen en peligro a los trabajadores de primera línea y dificultan el cuidado de los que se enferman. En medio de este panorama, Estados Unidos se enfoca en la disputa por obtener la primicia de la vacuna contra el nuevo coronavirus. El primero en conseguir una vacuna eficaz que ponga fin a este enorme desafío sanitario, social y económico logrará el reconocimiento mundial, pero sobre todo asegura un gran negocio global y la dependencia a ese país. Quien tenga la vacuna tendrá el poder y el dominio de los países. Así de simple. La pandemia no ha detenido las sanciones económicas contra Irán y Venezuela y deja también al desnudo al Fondo Monetario Internacional, que en medio de esta situación negó un crédito a ambos países para atender la emergencia. Otra muestra de doble estándar que se aplica en el occidente y sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Mientras que una de las tareas del Fondo Monetario Internacional es ayudar a los países, y ese fondo anunció que está dispuesto a dar créditos a los países más afectados. Entonces, negar la solicitud de Irán, de Venezuela para pedir el préstamo demuestra que los valores humanos para el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos no vale mucho. Y es el momento que entonces los países consideran que las políticas económicas neoliberalistas que se aplican por el Fondo Monetario tiene ese sentido. Tras reportarse los 2 primeros casos de coronavirus en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tomó todas las medidas preventivas para impedir la propagación del virus en el territorio nacional. Quédate en casa es la campaña. Prevención y solidaridad, cuarentena social voluntaria. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a sus homólogos de Colombia y Brasil para que dejen a un lado las diferencias políticas y enfrentar esta pandemia de manera conjunta. Pero la respuesta del gobierno de Iván Duque fue seguir desconociendo a Nicolás Maduro y ratificar a Juan Guaidó como supuesto presidente de este país, lo que encendió el debate y los reclamos en los medios colombianos. Lucas, yo lo que digo es que hay que hacer un primer llamado a Guaidó, que es la persona que hemos reconocido. Esa respuesta de él nos dirá, hombre, paso a seguir, ¿qué hacemos? Hay un asunto que pero senador, de verdad, senador, yo no me cierro la posibilidad. Es que esto tiene que ser muy serio. ¿Cómo puede decir usted que hay que llamar a Juan Guaidó a qué? ¿Lo va a mandar con un termómetro a la frontera? De verdad, estamos en una cuestión de vida o muerte en la frontera más larga de Colombia y ustedes llamando a Juan Guaidó, es que le hacen un daño a Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Escúcheme lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es llamar a Guaidó porque es la persona que hemos reconocido. Él nos dirá, oiga, yo no puedo hacer nada. Yo me puedo sentar con la persona del Ministerio de Salud allá, no sé cómo se lo podemos decir nosotros. El señor Guaidó no puede hacer nada. Y le hacen un daño, que no vayan a hacer el ridículo desde la Cancillería de llamar a Juan Guaidó, porque es lo último que le falta a esto. Con una situación tan complicada, tan dramática, la frontera más grande, cuando ya hay casos de coronavirus al lado y lado, y ustedes perdiendo tiempo, que hay que llamar a Juan Guaidó. Póngase serio. Maduro exigió al presidente Donald Trump levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, que le impiden conseguir los insumos y medicamentos necesarios para facilitar la protección del pueblo en medio de esta crisis sanitaria que afecta al mundo. China criticó los ataques infundados y arbitrarios contra la nación asiática por parte de algunos diputados de la oposición venezolana que se sumaron a la estigmatización de Donald Trump, que llama al coronavirus el virus chino. Así que China le dijo a los diputados opositores venezolanos que se apuraran en conseguir el tratamiento adecuado, usar tapabocas y callarse.
China apoya y seguirá apoyando a Venezuela y la comunidad internacional dentro de nuestro alcance en este momento crucial del combate contra el COVID-19. Y es que China ha dado una clase magistral de geopolítica para el mundo, apostando en medio de la crisis por la cooperación internacional para superar la pandemia causada por el coronavirus. El virus no tiene frontera. Los primeros reportes fue en Wuhan. Sin embargo, no quiere decir que el origen de este nuevo coronavirus tiene origen en Wuhan. Eso también hace falta las investigaciones de los científicos. OMS ha dado el nombre de este nuevo coronavirus como COVID-19 para evitar estigmatización y xenofobia. Ahora, en 2009, la gripe H1N1 de origen, se puede decir de origen California de Estados Unidos, y la propagación ha llegado a 214 países. Nosotros los chinos, ni tampoco en el mundo, lo llamamos el virus estadounidense. Venezuela ha puesto a prueba su organización social y los principios socialistas de atención a la población, por ejemplo, llevando casa a casa los alimentos en coordinación con las comunidades. Este es uno de los 33 centros de empaquetado en todo el país, desde donde se distribuyen alimentos a las comunidades venezolanas a precio subsidiado. Tras el anuncio de cuarentena social, milicianos y organizaciones sociales trabajan a toda máquina para seguir garantizando una cesta básica de alimentación a millones de venezolanos. La base del poder popular, porque hay que repetirlo y aclararlo, es sobre la base del poder popular que podemos lograr esto. Nuestros comités locales de abastecimiento y producción le podemos decir al pueblo venezolano que sus clases están plenamente garantizados. En Venezuela, todas las estructuras estatales y de la organización popular están activadas para enfrentar la crisis. En todo el país funcionan más de 35.000 consejos locales de abastecimiento y producción, que coordinan la entrega de los diferentes rubros alimenticios. Hoy lo hacen casa por casa, para no quebrantar la cuarentena social y colectiva. En medio de esta situación, Cuba aparece nuevamente en el escenario mundial con la bandera de la solidaridad. Un país bloqueado por más de 60 años por parte del gobierno de Estados Unidos colaboró con Italia, China, Venezuela y otros países aportando el medicamento interferón alfa 2B recombinante empleado en el sistema de salud cubano como terapia de enfermedades virales como la hepatitis B y C, el VIH-Sida y el virus del dengue. Desde febrero, China hizo petición del tratamiento para enfrentar la COVID-19 y los resultados fueron muy favorables. Si bien no elimina por completo el virus, ayuda a combatirlo. A raíz de los resultados alcanzados en China, fueron varias las naciones que, desafiando el bloqueo norteamericano, solicitaron el medicamento. Con Cuba ya hemos recibido muchos apoyos de la parte cubana. Es que el gobierno cubano siempre presta mucha importancia a la salud del pueblo. En la década 80, con los impulsos del comandante en jefe Fidel Castro, se han logrado grandes éxitos en la industria biofarmacéutica. Interferón es uno de los productos y en esta lucha en China contra el coronavirus se ha logrado efectivos positivos interferón en China y veo que también está apoyando el gobierno cubano con los médicos, con los doctores y también va a apoyar con interferón. Los teóricos de la conspiración manejan la tesis de una reingeniería social con el coronavirus que mata a pobres y ancianos, una especie de profilaxia del planeta. Suena duro. Para algunos una tesis muy perversa, pero que se inscribe en los antecedentes de los dueños del mundo, de los dueños del capital, que responde al ciclo de cada 100 años para autorregular a fuego el sistema financiero mundial y recoger el capital especulativo, el reseteo monetario, con la excusa de limpiar su propio desastre.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional liberó 50 billones de dólares en un fondo de prosperidad, un plan de auxilio express. Ese dinero es producto del capital especulativo. Si lo inyectan en el sistema y lo convierten en bienes y servicios, de alguna manera están limpiándolo y liquidando con esto. Deja de ser dinero inorgánico. El escritor venezolano José Negrón Valera, en un artículo para Sputnik titulado Un coronavirus para hackear el sistema mundial, dijo que no había que olvidar que el proyecto es la destrucción de los Estados-nación. La Organización Mundial de la Salud funciona como un interlocutor en el resto del mundo y los países adoptan lineamientos, una fachada perfecta para ensayar formas de gobernanzas cada vez más supranacionales. La cita también se refiere a que la mejor vacuna para la pandemia es entender no solo su naturaleza biológica, sino su efecto en el modelaje social y psicológico de los pueblos. Sin duda, con el coronavirus, el mundo ya está cambiando. Cuando pase, habrá un nuevo orden mundial. Se pone a prueba el humanismo versus el capitalismo. Y concluye José Negrón ante esta pandemia: el mejor antídoto para curar la crisis global es hacer viral la solidaridad. Pusimos el punto en la I.